Muy buenas tardes, bienvenidos, felices, contenta de tenerlos otro sábado más aquí en 2x3 en Salud. A las 6 de la tarde, todos los sábados, tratamos de llevarle un contenido a ustedes que no sea aburrido, ¿verdad? Porque la idea no es esa, tampoco sobrecargarlo de tensiones que ya bastante se están viviendo en el país, pero sí llevarle muchas orientaciones, sobre todo en estos momentos en que República Dominicana, al igual que el mundo, está atravesando por este momento especial en que nos tiene la pandemia del COVID. Bienvenida, Tati. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, amigos televidentes, y muy buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás tú? Bien, dándole la bienvenida a las personas, a todas estas personas que siempre nos siguen y nos escriben y nos dicen que nos ven aquí en nuestro programa de televisión, y nosotras muy contentas, Tati, porque la verdad que en medio de esta situación de epidemia que vivimos en República Dominicana y pandemia a nivel mundial, nuestro programa se ha fortalecido porque las personas lo siguen y así nos lo hacen saber cada vez que tenemos un invitado de lo que traemos siempre, que llevan orientaciones. Agradecer entonces, aprovechar para agradecer en esta primera semana de octubre, porque estamos en octubre, a todos la comunidad médica, enfermicen siempre, que le gustan los invitados. Y voy a aprovechar para saludar a una persona que siempre nos ve todos los sábados, que es Rosa Cándida Ortiz, que está de cumpleaños este próximo lunes. Ay, pero muchas felicidades y bendiciones para Cándida, siempre ahí fiel a nosotros, lo sabemos, y siempre siguiendo nuestro programa y apoyándonos, porque Cándida es una de esas personas que siempre nos apoya, detrás de cámara, como dicen, ¿verdad? Detrás de la cámara y dándonos nuestra manito, nuestro espaldarazo siempre. Y Así es. con el saludo a Cándida, pues el saludo a todos nuestros amigos televidentes. Y también contenta, Doris, de que yo no sé, de alguna manera avanzamos, por un lado avanzamos en materia de esta pandemia. Por un lado uno ve menos ingresos, menos cuidados intensivos, pero por la otra parte entristece ver el comportamiento de la gente en esta cierta apertura, en este nivel de apertura que se está dando. ¿Cuánta gente haciendo desatinos? Y tú sabes que se están hablando los expertos de un posible rebrote sin que tengamos todavía una vacuna segura y eficaz. Así es, Tati. Es indiscutible que los números, los indicadores, como se dice epidemiológicamente hablando, están positivos. La República Dominicana ha ido bajando la positividad al punto que estamos en 13% por semana, y a veces hay días en que baja a un 9%. Recordemos que desde un inicio la Organización Mundial de la Salud ha hablado sobre la importancia que tiene ese indicador, la positividad del virus, o sea, la cantidad de muestras que salen positivas por cada 100 muestras que se hacen. Y aquí la hemos ido bajando, igual ha bajado la tasa de letalidad, también la hemos ido disminuyendo. República Dominicana no está dentro de los países de más alta tasa, al contrario, está en la región dentro de los países con menor tasa de letalidad. Eso también es una gran ventaja frente al virus. Y lo mismo, Tati, con relación a las hospitalizaciones, porque es indiscutible que nuestras camas de hospitales en estos momentos están bastante desocupadas. Pero entonces insistir en ese pronóstico, en esa presunción de que habrá rebrote, porque el comportamiento con la apertura de los hoteles y las facilidades de préstamo que está dando el gobierno a través de los diferentes bancos, va a hacer que la gente, a pesar de que hay una crisis económica ya en cierne, de que la gente comience a buscar la manera de salir de sus casas, para los hoteles, y entonces allí se dan los comportamientos de gente en piscinas, buscando alcohol, violando todo tipo de distanciamiento físico, y esa es la parte que preocupa y es la parte del llamado. Seamos comedidos, por favor. Seamos Eso es. comedidos, todos. Todos, eso es. Yo pienso que es este es el momento básico para que todos los sectores sean responsables de las acciones. La Así es. población, por un lado, las empresas, por otro lado, los comercios, las familias en sentido general, ser responsable de cuidarnos. O sea, no vamos a creer que porque ha bajado los indicadores del virus, se ha retirado. La experiencia, tú la acabas de decir, Tati, de todos los países que han abierto sus economías y sus comercios, es que muchos de ellos han tenido que volver a cerrar áreas completas
por los rebrotes que han surgido. Así es, y con ese mensaje, sin más, sin abundar más, nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos entonces con una invitada que nos va a hablar de la niñez y de la adolescencia. Es una médica que dirige un hospital de lujo, de verdad, en la República Dominicana, dirigido a toda la población, y con ella vamos a venir después de esta pausa. No se vaya, que nosotras volvemos en un momentito. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud. Como habíamos prometido, tenemos con nosotros esta tarde a una invitada de lujo, como son nuestros invitados, la doctora Damelice Ten, cardióloga pediatra y directora del Hospital Doctor Hugo Mendoza, Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Muy buenas tardes, doctora Ten, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes a las dos, estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Doris, Altagracia, un placer para mí estar con ustedes en el programa. Bueno, nosotras felices, doctor, ya usted de la familia de nuestro programa. Así es. Siempre contenta de que esté aquí, doctor. Y vamos a empezar hablando un poquito de cómo ha estado el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, ubicado en la Ciudad de la Salud, para ubicar un poco a nuestros televidentes, durante toda esta pandemia, desde marzo para acá. ¿Qué ustedes han visto, doctora? ¿Qué han hecho ustedes? Sí. El hospital no es un hospital destinado para pacientes COVID. Ustedes saben que los pacientes pediátricos COVID están recibidos en el hospital Cabral, que se destinó un área para ello, también el Hospital Santo Socorro y el Hospital San Lorenzo de los Minas. El Hugo Mendoza se mantuvo durante toda la pandemia prestando atención a los demás casos, porque a pesar de haber pandemia, sabemos que siguen llegando los niños con descompensados de diabetes, descompensados del corazón, con neumonías por otras causas, con dengue, con un sinnúmero de cosas, con traumas, y también tenemos que tener disponibilidad para prestar este tipo de atención en otros hospitales. Pero se redujo la presencia, doctora, de pacientes de esa otra naturaleza en el hospital. Sí, se redujo bastante. Entendemos que porque los padres estaban en la casa cuidando a los niños, hubo menos accidentes. Al cuidarse más y protegerse, hubo menos infecciones. La gente aparte tenía miedo de salir, y sí se redujo bastante el ingreso de pacientes y la acudida de los pacientes a la emergencia del hospital. ¿Cuál es el nivel en que está el hospital ahora? ¿Está medianamente lleno? ¿Está lleno? ¿Y cómo regresaron esos pacientes que dejaron de ir a las clínicas distintas? Ya estamos llenos otra vez. Nosotros retomamos las actividades prácticamente normales hace aproximadamente un mes. Estamos haciendo cirugías electivas, las consultas están abiertas, claro, con todas las medidas de precaución, citando un poquito menos de pacientes, distribuyendo los horarios con límites de tiempo y citando a los pacientes a horas determinadas para que no se acumule esa gran cantidad de niños en la sala de espera de la consulta. Los niños se preparan con antelación con su prueba para COVID, para su cirugía. O sea, estamos tomando todas las medidas establecidas para seguir ofreciendo los servicios a la población y que no se sigan enfermando de otras cosas. Porque, por ejemplo, tú tienes un niño, vamos a suponer, con una hernia, que no es una cirugía de emergencia, pero que puede convertirse en una emergencia en cualquier momento. Entonces, sí tenemos que continuar con los servicios. Así es. Doctora, en los servicios de otros hospitales no COVID, porque ya se dividieron, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia se dividieron hospitales COVID, no COVID. Lo que nos reportan los médicos y los directores es que luego de esa pausa, de que la mayoría de los pacientes dejaron de acudir, pues entonces llegaron ya descompensados, complicados. ¿Se dio esto en la población infantil? Realmente tú sabes que con los niños hay un poco más de cuidado. Es muy difícil que las madres, si ven un niño que tiene una enfermedad crónica, permita que se descompense sin llevarlo al hospital. Aparte de que damos un seguimiento muy cercano en el hospital a nuestros pacientes crónicos, y siempre les decimos que el éxito de una especialidad que siga pacientes crónicos es que ese paciente se interne lo menos posible, mantenerlos compensados. O sea que por parte del hospital no tuvimos grandes pacientes así con ciertas descompensaciones.
¿Qué es lo que más está llegando a la emergencia en este momento? Sabemos que ya hay sus muertes por dengue, tal vez en sentido general, epidemiológicamente no se han estado vigilando muchas cosas más que COVID, pero en términos de los niños, ¿qué tienen ustedes ahora en este momento, doctora? Siempre las infecciones respiratorias son muy frecuentes, pero estamos teniendo muchos traumas, muchos accidentes que debieran evitarse. ¿Accidentes en el hogar? Sí, accidentes en el hogar, accidentes de vehículos de motor, niños que salen, se descuidan, cruzan la calle y lamentablemente son impactados. En el Hugo Mendoza recibimos gran cantidad de niños accidentados y las De lo- infecciones respiratorias que siempre están. exacto, de los accidentes en el hogar, doctora, ¿qué es lo que ustedes más ven? ¿Qué es lo que más reciben? ¿Qué más afecta a los niños? Ingesta de sustancias cáusticas, tú sabes que el dominicano tiene la tendencia de guardar eh, Cosas. las cosas en botellitas de refresco, en botellitas de agua, esos desgrasantes de estufa. Lamentablemente lo guardan en botellitas que los niños le atraen. Y el Ujú. niño entonces ingiere ese desgrasante y llega con una quemadura en el esófago y Wow. termina muchas veces con una cirugía de esófago, que nosotros tenemos un programa muy bueno de cirugía, que tenemos que hablar de eso un día, por cierto. Sí. Es No, decir, vamos a hablar, vamos para que nos detalle un poquito, porque el otro día recibí una información de parte de ustedes como hospital sobre la gran cantidad de niños atendidos ya en ese programa de cirugía de esófago, y me parece bastante novedoso. sí, 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 un programa bastante exitoso que está dirigido por el doctor Mata y el doctor Elvin Alcántara como cirujano principales. Y es un Ajá. programa en el cual estos niños que han tenido quemadura en el esófago por este químico, por este cáustico, ese esófago se inflama. Al inflamarse, el esófago disminuye la luz que tiene, porque sabemos que el esófago es el tubo que conduce los alimentos desde la boca hasta el estómago. Si ese tubo está cerrado, estrecho por esa inflamación, por esa quemadura, imagínense ustedes cuando se produce una abrasión de un tejido, se liberan todas esas sustancias inflamatorias y se inflama ese tubo y no pasa prácticamente nada sólido por ahí, sino líquido. El niño termina desnutriéndose y termina enfermándose por otras cosas. Hay alternativas que son menos invasivas, como son la dilatación por balón de ese esófago, que se hace en el departamento de endoscopía, que tenemos un departamento también muy bueno de endoscopía pediátrica, uno de los mejores del país, y se dilata. Si esa dilatación no es efectiva, entonces se procede a un trasplante, vamos a decirlo así, del esófago. O sea, hace un Es esófago nuevo. una patología muy dolorosa, doctora. Imagino que genera mucho sufrimiento a esos pequeños. Sí, realmente estos niños a veces terminan con un botón gástrico para recibir alimentación por otra vía, se desnutren, al desnutrirse se infectan más fácil y el dolor que le produce eso a los padres ver sus niños en esa situación porque ya se convierte en algo crónico es terrible, terrible. Aparte de que el niño también sufre mucho. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos ese programa, que es un programa que es asequible para todo el mundo, tenga o no tenga seguro. O sea, recibimos en estos días un niño de Santiago que imagínate, le estaban cobrando 2 millones de pesos a ese niño en una clínica de Santiago. Y gracias a Dios se canalizó por Iván Ruiz, que lo subió al show del mediodía y pudimos captar ese paciente y tuvo muy, muy buenos resultados. Y la familia se fue, gracias a Dios, muy contenta. ¿Cómo cuántas cirugías al año de esa naturaleza, doctora, hacen ustedes como hospital? Total de aproximadamente 57 cirugías. O sea que sí es alto, un problema que causa. Y no todos van a cirugía. Cada vez más, no entiendo por qué, ocurre más quemaduras de esófago por esta ingesta de sustancias. Y nosotros tenemos con el servicio de gastro un programa de prevención que cuando Exacto. las madres esperan en la consulta, en la sala de espera, a muchas se le da capacitación e instrucciones en este sentido para prevenir. Doctora, Pues ustedes en otro orden recientemente inauguraron un programa para la población adolescente. ¿Nos puede explicar en qué consistió? Recientemente dieron a conocer la información. Sí, mira, esto fue un programa muy novedoso, innovador, que teníamos como sueño esa consulta de adolescentes desde hace un tiempo. Y hubo muchas cosas que coincidieron para que esto se diera.
dentro de ellas el apoyo que recibimos del Servicio Nacional de Salud, de la parte de la Dirección Materno-Infantil y de Adolescentes. La dirige el doctor Miguel Ortiz y la doctora Isidra Reyes en la parte de adolescentes, nos apoyaron bastante y rápidamente pudimos armar el servicio con el apoyo de ellos y con el apoyo del ministerio. De parte del ministerio, la doctora Ibelicia Acosta, que es viceministra de Salud Colectiva, estuvo también con nosotros en la inauguración. Y esta consulta básicamente va dirigida a prevenir muchas cosas. Esto es, Tati, un mundo maravilloso. O sea, los que estamos involucrados estamos enamorados de este proyecto. ¿Por qué? Porque va a impactar muchos indicadores. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el embarazo en adolescentes constituye un gran problema, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Particularmente nosotros, a nivel de los países de la región, ocupamos el tercer lugar en embarazos en adolescentes. Así es. Tenemos una tasa de fecundidad en adolescentes de embarazo de 90 por cada 1000, cuando en el mundo es de 40 por cada 1000. O sea, duplicamos. En el mundo, diariamente mueren 200 adolescentes al momento de dar a luz, diario. Y 20,000 dan a luz todos los días en los países de desarrollo. Son números que los publicó recientemente los fondos de las Naciones Unidas y son números que son escalofriantes. Cuando tú ves que es posible que para el 2030 nosotros tengamos 3 millones de niños bajo de 18 años dando a luz anualmente, son números que te dan escalofríos. Y dan escalofríos, ¿por qué? Porque un embarazo en un adolescente puede significar la muerte de ese adolescente, una mortalidad materna, porque no está preparada ella para albergar un embarazo. Y estamos hablando de que adolescentes, la adolescencia comienza entre los 9 y 10 años. No es como estábamos hablando antes, que 12 y 13, no. Ya esta edad es menor. Fíjate, en estos días recibí yo una jovencita de 9 años con un bebé. Wow. ¿Embarazada? ¿O ya? Ella salió embarazada a los 9 por un asunto de violencia. Oh, Dios. Ya la cesárea fue a los 9 y llega con el bebé a los 9 años, lactando. Eso fue hace como 3 semanas. La cara de incertidumbre de esa niña, porque es una niña, te parte el corazón. Y tú dices, ¿dónde va a seguir esta niña atendiéndose? ¿Va a seguir en el Hugo Mendoza? ¿Va a seguir en el Reinaldo, que es la maternidad? ¿Dónde va a estar? O sea, ¿dónde queda? No hay servicios para esa población. Ella está con un bebé, pero ella es una niña también. O sea, ese ha sido, perdón, Dan Melissa, el gran dilema de los adolescentes y de los padres con adolescentes. ¿Dónde lo llevo? ¿Al médico de adultos? ¿Al médico de niños? ¿Qué hago? Pero entonces más cuando se suma esta situación complicada, una niña ya con un bebé. Así es. Entonces, todas estas cosas, te decía que un embarazo de un adolescente puede traer la muerte de la mamá, pero también puede morir el bebé. Claro. El adolescente, por miedo a decir que está embarazada, no se nutre adecuadamente, no se toma el ácido fólico que tiene que tomarse. El ácido fólico previene las anomalías del tubo neural, lo que es la espina bífida, el mielomeningocele, etc. Te nace un bebé con todas esas alteraciones, un bebé muy enfermo, un bebé cardiópata, por ejemplo, porque las malformaciones ocurren principalmente en los extremos de la vida de la mujer, o cuando la mujer queda embarazada muy joven, o cuando queda embarazada ya a los 35 años. Entonces vas a tener o un bebé que va a fallecer, un aborto, o un prematuro, o un bebé con malformaciones importantes. Entonces, ¿qué significa eso? Un niño que va a consumir una gran cantidad de dinero en el Estado y un niño que va a tener un crecimiento inapropiado. Pero también, ¿qué va a pasar? Ese adolescente no tiene una capacidad emocional para tener un apego suficiente con ese bebé. Claro. Sí es. Un niño que va a sufrir desapego. Cuando ese niño crezca, si es varón, se va a convertir en un adulto y va a maltratar a su mujer.
Va a entender que la mujer era su madre que no se apegó hacia él y puede terminar en un feminicidio. Es una situación compleja por todos los lados que la miremos. Damelice, te vamos a pedir un permisito, nos vamos a ir a pausa y vamos a seguir hablando de ese programa de adolescentes, porque yo imagino que no solamente es para prevenir y tratar embarazo en adolescentes, sino que es más integral, pero nos da los detalles cuando regresemos de la pausa. Regresamos en un momentito. Bien. Bueno, amigos televidentes, se nos estamos dando un tremendo banquete y con un tema interesantísimo que es de adolescentes, la salud a los adolescentes. O sea, es un programa especializado en esta etapa de la vida que decíamos antes de irnos a la pausa que están los niños como que no se sabe dónde llevarlos, si al pediatra o al médico de adultos. Y para eso tenemos nosotros a la doctora Damelice Ten, ella es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, que nos está hablando precisamente de un programa nuevo que acaban de inaugurar en ese hospital. Doctora, síganos los detalles. Hablábamos ya de la atención a adolescentes embarazadas, la prevención. Aparte de esto, ¿qué otros aspectos contempla este programa? Bueno, vamos a tener una ginecóloga que va a ver la niña no solamente, porque si está embarazada, nosotros la vamos a referir al materno que está enlazado con nosotros en el mismo programa. Pero la niña también necesita sus evaluaciones desde el punto de vista ginecológico, su menarquia, su telarquia, los adolescentes que están teniendo relaciones, vamos a tener formas de educarlos sexualmente, porque nadie quiere hablar de eso, pero de eso hay que hablar. El adolescente puede ir solo a la consulta, a veces no se sienten cómodos con los padres, nosotros vamos a tener la obligación de atender al adolescente que va a buscar ayuda, que va a buscar un método de planificación, vamos a estar en la obligación de entregarle a ese adolescente la forma adecuada de planificarse. No es que estamos promoviendo que los adolescentes tengan relaciones a temprana edad, sino que vamos a tratar de conducirlos como debe ser. Orientarlos y educarlos. Exactamente. Vamos a administrar la vacuna del papiloma humano para los adolescentes. La vamos a tener disponible tanto para la hembra como para el varón. La consulta de adolescentes no es solamente para la hembra, vamos a tener una uróloga que es especialista en urología pediátrica, puramente, porque tenemos niños que tienen, por ejemplo, que son adolescentes y todavía se orinan en la cama y le da vergüenza, que son adolescentes y tienen un pene que todavía está pequeño, no le ha crecido y que eso le afecta a su autoestima. Sí. O sea, que esa parte también del varón y del varón también que ha embarazado a una adolescente, porque no es solamente la mujer que sufre el problema, este es un adolescente que probablemente también va a dejar la escuela, que va a tener que empezar a trabajar y todas esas cosas nosotros vamos a tenerlas. La parte de educación sexual, Damelice, de educación sexual, atención psicológica, por ejemplo. A eso iba. Tenemos un departamento de salud mental que está conformado por una psiquiatra infantil y 3 psicólogas que también nos van a dar el soporte porque, como decía, no solamente el embarazo, una de las principales causas de muerte en los adolescentes es el suicidio. Hay muchos adolescentes que están deprimidos, con depresión mayor, que tienen su autoestima lesionada y que necesitan desahogarse, que necesitan inclusive tratamiento médico y que necesitan psicoterapia. Entonces, vamos a abordar también esa parte de salud mental con psicología, psiquiatría y una parte muy innovadora también, que es coaching. Vamos a tener una coach que trabaja también en el hospital, que si el psicólogo entiende que ese paciente necesita empoderamiento, reforzamiento de su autoestima, también se puede hacer mediante los métodos de coaching. Vamos a tener igualmente un servicio de pediatría porque siguen siendo pacientes pediátricos. La pediatría abarca hasta los 18 o 21 años. Una pediatra también con especialidad en adolescentes. Una médico familiar y comunitaria porque no nos vamos a quedar exclusivamente dentro del hospital. Si se necesita ir a la comunidad a atender a esa adolescente o cualquier cosa que se necesite de visitar la comunidad, también vamos a tener ese servicio que va a ir aumentando a medida que se reduzca la pandemia.
la integración de la comunidad es muy importante en este servicio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que los adolescentes mismos sean agentes de cambio entre ellos. O sea, que ellos mismos diseminen la noticia de que tenemos esa consulta disponible, de que se le puede ayudar, de que ellos pueden visitarnos, de que no vamos a ponerle peros si nos van con los padres. Y ellos mismos pueden aconsejar a sus compañeros en cuanto a los diferentes métodos ante cualquier situación. ¿Y la escuela? La escuela y la escuela, las iglesias. Sí, eso también estuvo presente en la inauguración, que la doctora Ibelice Acosta se sintió maravillada, como ella es la viceministra de Salud Comunitaria, cuando la doctora vio que teníamos allá la escuela, los representantes de la escuela, teníamos la iglesia, teníamos la gente de la Fundación San Valero, que es una fundación preciosa. Se le frizó un poquito la... Doctora, ¿cómo van a llegar los pacientes hacia ustedes? O sea, usted hablaba de que van a tener un servicio también comunitario, pero la gente va a llamar al hospital, va a hacer cita, o es un adolescente que no quiera, como dice usted, quizá ir solo, no ir acompañado de los padres. ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, tú sabes que en el hospital podemos hacer cita por varios métodos, llamando directamente al hospital, con la opción 4, haciéndolo a través de la aplicación móvil que tenemos, o yendo directamente. Una de las condiciones que nos advirtió el Ministerio para la habilitación es que ese adolescente, si va a buscar el servicio, aunque esté solo y no tenga cita, se le debe dar, porque tú no sabes si el adolescente en ese momento está en una situación de crisis, o sea que tú no puedes dejarlo ir sin brindarle. Sí. O sea que estamos abiertos para que ellos vayan sin cita, con cita y de la manera que ellos necesiten. Así es. Doctora, no sé si quisiera algún aspecto que se quiera abundar. Sí, ajá, y quería preguntarle qué lo motiva, cómo surge la idea de abrir este tipo de programa, porque Tati hablaba ahorita fuera del aire, hablaba de orfandad, de esa etapa de la población. ¿Cómo surge esa idea y por qué, doctora? Bueno, precisamente porque lo vemos como el eslabón perdido al adolescente. Vemos todas las cosas que pueden ocurrir para cuando se produce un embarazo a temprana edad, en tanto la madre, el padre, el niño, y como nosotros somos un hospital pediátrico que recibimos constantemente pacientes de todo tipo, se ve la necesidad de este adolescente en ese sentido. O sea que de ahí nos surgió la inquietud de que vemos que aunque hay algunos hospitales, creo que tienen una consulta tímida de adolescentes, pero nosotros quisimos hacer un proyecto que sea integral, que lo tenga prácticamente todo, y más adelante vamos a introducir también la consulta metabólica en el adolescente, que es una prevención también importante, porque tenemos muchos adolescentes obesos. Si tú previenes en esa etapa, tú evitas un adulto con una enfermedad cardiovascular temprana. O sea que lo queremos hacer bien y de manera integral y que sirva de estímulo para que en los demás hospitales donde surja esta consulta se haga de la misma manera. ¿Hubo un costo adicional presupuestario ese programa? Porque ustedes tienen una estructura preciosa, muy bien cuidada, pero ¿qué implicó eso a nivel económico? Bueno, realmente como nosotros somos tan innovadores, estamos acostumbrados a eficientizar los recursos. Lo que hicimos fue tomar uno de los consultorios y habilitarlo para adolescentes. Como tenemos todos los servicios, excepto el de ginecología, que no lo teníamos, o sea que básicamente lo que conllevó económicamente fue la contratación de la ginecóloga, y la parte de la camilla y eso nos la facilitó nuestro hermano, el doctor, el director del hospital Reinaldo Almanzar, el doctor Novas. Perfecto. Hablando de innovaciones, ustedes abrieron programas interesantísimos. Recuerdo la biblioteca infantil, ¿verdad? Se llama Hugo, ¿verdad? La biblioteca es la primera biblioteca hospitalaria exacto. En República Dominicana, y me atrevería a decir de muchos países también. Es un espacio que pertenece al programa de Hugolandia, donde los niños que están ingresados en el hospital pueden salir de
se pueden buscar y sentarse ahí en la Hugoteca y leer libros didácticos. Tenemos juegos también que son didácticos por edad y tenemos una hugotecaria que es la que está presente cuidando a los niños en ese aspecto. Señores, y a propósito de Hugo, Hugolandia y todo eso, hay que recordar a la gente que ese hospital tiene el nombre, el doctor Hugo Mendoza, uno de los grandes pediatras dominicanos y uno de los 50 médicos más prestigiados del mundo hasta hace unas décadas, porque no sabemos si eso ha cambiado. Se debe a él el nombre del hospital Hugo Mendoza. Así es, pediatra, investigador, formador de generaciones de pediatras, así es. Fue el pionero en la residencia de pediatría. Así es. En los archivos dominicanos de pediatría y el más grande investigador que hemos tenido. Así es. Así es. Un gran médico. Doctora, en otro orden, ustedes son el hospital con medalla de oro iberoamericana, así se llama. Un hospital de lujo en el sentido de calidad en la República Dominicana. Hay una nueva gestión en el país, hay un nuevo gobierno y usted fue ratificada en la posición por este nuevo gobierno que tiene ya más... Que creo, perdóname, Tati, que ha sido la única ratificada, si no tengo hasta el momento, ¿verdad? Que conozcamos hasta ahora la única. ¿Qué compromiso se hizo para continuar la calidad? Yo me imagino que estarán buscando, porque no existe, a pesar de que el hospital es muy bueno y con mucha calidad, pues este es un hospital modelo en la República Dominicana. ¿Qué compromiso se hizo para continuar con ese? Yo me imagino que estarán cuidando eso, dejando a la doctora Ten ahí. Bueno, realmente no ha sido la doctora Ten solamente, es un gran equipo. El Hugo Mendoza ha tenido la suerte desde que se formó, de que se formó con mucho criterio y con gente muy profesional, no solamente en la parte médica, sino también en la parte administrativa. Y ese equipo administrativo que junto con nosotros como dirigiendo el hospital, tanto la doctora Naut como al principio y yo ahora, nos comprometimos con la calidad. O sea, la calidad para nosotros es innegociable. Y el servicio que se presta en el hospital, el servicio de salud, es un servicio integral. O sea, no es solamente tener un buen médico. Eso no es suficiente, sino que lo bueno debe extenderse por toda la organización. Desde el que te recibe en la puerta, desde el que limpia el hospital, desde el que te factura, desde la enfermera, el médico, el seguridad que está cuidando que no pase nada. O sea, esto es integral. La experiencia que el paciente vive tiene que ser desde la entrada al hospital hasta que se va. Y nosotros hemos tratado de cuidar mucho esa parte. Doctora, nos vamos a ir a una pausa. Creo que ya debemos estar yéndonos a una pausa y cuando regresemos usted nos va a decir cómo ustedes han logrado ese compromiso con el personal, porque para lograr eso, que desde la gente que te recibe en la puerta te reciba con cariño, con amabilidad, que entienda que está brindando un servicio, hasta ya el último eslabón, debe trabajarse, supongo yo, para garantizar eso en el personal. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así que no se nos mueva de ahí. Continuamos esta gratísima conversación con la doctora Damelice Ten. La doctora Ten es la directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, un hospital modelo en la República Dominicana. Y con ella estamos tratando justamente todos estos temas que ocupan a la niñez dominicana. Desarrollamos ya arduamente el tema de la adolescencia, un programa novedoso que tienen ellos. Y ahora quisiéramos ver, doctora, el tema que nos quedó en el tapete, el tema de la calidad. Ustedes tienen una calidad con premios internacionales garantizada. Y preguntaba Doris, ¿cómo hacer para que ese personal se involucre en ese proceso de humanización y calidad de los servicios que reciben los niños y niñas dominicanos que reciben atención en ese centro? Mira, yo voy a empezar esa pregunta con una anécdota. El día de la inauguración del programa de consultas de adolescentes, nosotros invitamos a los fondos de las Naciones Unidas. Y el representante, la directora no pudo ir, la doctora Chaín, pero fue el licenciado Pedro Cano, un español. Era a las 10 la actividad.
y a las 9:30 me informan que él está. Digo yo, pero pásenlo de inmediato a la oficina. Ya él tenía como 45 minutos en el hospital. Él solo anduvo por la emergencia, fue a la cafetería, se tomó un café, y yo, ay, Dios mío, señor. Y yo no sabía que él estaba en el hospital. Cuando él sube a mi oficina, me dice, doctora, yo estoy gratamente sorprendido, yo tengo aproximadamente 45 minutos aquí, yo estuve en la emergencia, yo vi cómo aquí se recibe el paciente, yo vi cómo se va el paciente satisfecho, me fui a la cafetería, me tomé un café, todo limpio, extremadamente limpio, no hay olor a hospital, el personal sumamente educado, muy amable, de verdad que yo estoy muy sorprendido porque no me imaginaba encontrar esto aquí. Para que tú veas que no es nada ensayado, sino que esa es la cultura de Lugo Mendoza, la cultura organizacional nuestra, la humanización, el respeto, la cortesía debe primar, al igual que la profesionalidad en el hospital. Y eso, la organización tiene que estar por completo alineada, todo el mundo. Una de las cosas que ven los evaluadores de los premios internacionales, porque no es tener un premio por tenerlo, no es tener una medalla de oro por tenerla, es que eso se traduzca al servicio que tú ofreces. Esa es la ventaja que tienen los premios, que al momento de tú trabajarlos, trabajas tantos procesos y una de las cosas que ellos te piden es que toda la organización sepa qué quiere la dirección, o sea, que sepa la visión que tiene la dirección y por lo tanto siga los mismos lineamientos, los mismos valores. Y en ese proceso de la mejora continua de la calidad, nosotros tenemos que involucrar a todos los colaboradores. Al momento de entrar al hospital, se le dice cuál es nuestra cultura. Si un colaborador maltrata a un paciente, maltrata a un familiar o maltrata a un compañero, porque el trato humano no es solamente para el paciente ni para la familia, también tiene que ser para tu compañero. Claro. Tenemos una comisión de ética que se somete a este colaborador a la comisión de ética y se puede amonestar, porque tenemos la ley de función pública que tú puedes amonestar en primer, segundo o tercer grado, ya un tercer grado es una desvinculación. Pues todo el mundo sabe y entiende que nosotros como dirección tenemos plena capacidad de aplicar la ley de función pública y lo hemos hecho con colaboradores, si presentan algún tipo de maltrato a los pacientes. ¿Cuántas camas, doctora, tiene el hospital y cuáles servicios? O sea, si ya lo tiene todo, ¿cuál le falta por hacer? ¿Cuáles son los nuevos planes? Tenemos 156 camas, 2 unidades de cuidado intensivo que son referentes a nivel nacional, una neonatal y una pediátrica, con muy buenos indicadores a nivel de mortalidad infantil y neonatal. Tenemos 5 quirófanos, tenemos unidad de endoscopía y colonoscopía, tenemos básicamente todas las especialidades en pediatría, nos falta solamente oftalmología, que todavía oftalmología no se ha integrado, no tenemos ese servicio aún, pero sí tenemos todas las especialidades clínicas y quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas no tenemos cirugía de corazón abierto, porque ustedes saben lo que implica, el costo humano y el costo en dinero que implica la cirugía de corazón abierto, pero básicamente sí tenemos todas las especialidades en pediatría y excelentes profesionales. Y bueno, quería reivindicar entre C y C, como dice la gente, que hay que recordar que este hospital, para hacer justicia en todo, quien comienza con la doctora Noldis Nau Suberví, que le da el sello, y entonces esa labor la continúa una amiga y compañera de ella, que es la doctora Ten, que estamos entrevistando. Es decir, ahí se hizo un trabajo original, porque lo que comienza mal, termina mal, dicen toda la vida. Así es. Comenzar con ese sello de identidad, aquí no se maltrata la gente, aquí se cuida eso que decía la doctora Ten, la amabilidad, hay un antecedente de eso y la doctora lo ha continuado. Y exactamente eso te iba a decir, que la continuación es muy importante, porque nosotras, Tati, que tenemos ya tantos años cubriendo el sector salud, siempre hemos visto algo y nos apena, que vemos que construyen y que ponen en servicio importantísimos hospitales con infraestructuras bellísimas, bien organizadas, con muy buenas intenciones también, pero
lo que se ve generalmente que con el paso del tiempo eso va decayendo, al punto que a veces vemos cómo se destruyen incluso las propias instalaciones. Entonces que la visión del que llega de seguimiento a lo que está bien hecho, porque si hay una cosa bien hecha no hay por qué cambiarla. Eso es muy importante, sobre todo en momentos, países como los nuestros, donde cuando hay cambios de gobierno, de partidos políticos, vamos a decir, generalmente se quiere empezar de nuevo y cuando se tienen modelos de esta naturaleza, yo creo que es importante que siempre se tomen en cuenta. Sí, doctora. Y fíjate que Lugo Mendoza no es solamente, lo que ha hecho Lugo Mendoza no es solamente un ejemplo a nivel de hospitales ni de salud. El Lugo Mendoza es un ejemplo de administración pública en sentido general. El Ministerio de Administración Pública en la Semana de la Calidad ofreció, nos invitó a nosotros como ejemplo de calidad en la administración pública para todas, para todo el sector público. O sea que no solamente los hospitales pueden copiar el buen ejemplo de gestión que ha tenido el hospital, no hablando en forma particular como doctora Ten. Como hospital, como equipo. Un equipo administrativo que se ha fajado, iniciando, como dijo Tati, con la doctora Naut, que encauzó esa administración inicialmente y continuada ahora por nosotros, pero un equipo que ha demostrado que no, lo importante no es el dinero, porque lo que se paga en el Lugo Mendoza a un subdirector es mucho menos que lo que gana cualquier analista o cualquier supervisor en otra institución. O sea, es el compromiso, la pasión, la entrega que tienen este tipo de colaboradores. ¿Y cómo andan los salarios en el Lugo Mendoza? ¿Son iguales que los que están en el Servicio Nacional de Salud, en los hospitales tradicionales? Sí. ¿Son los mismos salarios? Sí. ¿Tienen algún incentivo, doctora, adicional por productividad? Tenemos incentivo 2 veces al año, a mediados de año y en diciembre, de las recaudaciones de las ARS, se guarda el 10% y eso se reparte 2 veces al año por productividad. ¿Y el personal de salud, doctora, cómo trabaja aquí? ¿Trabaja por horarios? ¿Trabaja por...? ¿Cómo se maneja? Porque a veces, por contrato, ¿cuál es el método de contratación? Nosotros, como somos un hospital de autogestión, o sea, nosotros tenemos la libertad de contratar nuestro propio personal y también podemos desvincularlo igual si no cumple sus obligaciones. Y se hace de manera de contrato. El personal médico tiene que ponchar a la entrada y a la salida, tiene que cumplir, porque eso está escrito en un contrato entre partes y esos contratos son renovados anualmente. Perfecto. Se hace un acuerdo de desempeño y se hace una evaluación del desempeño de ese colaborador y si la evaluación no fue exitosa, pues entonces ese colaborador se aplica a la ley de función pública. ¿Y los pacientes de dónde llegan, doctora, por lo general? ¿De aquí, de la capital, o ya ustedes reciben del interior, se han convertido en un hospital de referencia? Claro, recibimos de todo el país, pero más de Santo Domingo Norte, porque esos hospitales fueron creados para esa comunidad de Santo Domingo Norte, que tiene 1.103.000 habitantes y bastantes niños. Pero recibimos, como somos un hospital de tercer nivel y lamentablemente en el país no hay muchas UCI pediátricas ni muchas UCI natales, recibimos pacientes del país entero. Totalmente. Sí, tenemos el hospital pediátrico Robert Rick Cabral, que es el decano, pero uno sabe la cantidad de situaciones y la sobrepoblación y falta de recursos que tiene ese hospital. Entonces Lugo Mendoza se ve, es como el desahogo en un sentido. ¿Qué te digo? La gente ve Lugo Mendoza y cree que Lugo Mendoza tiene muchos recursos y que es rico. Y es privado. No, nosotros somos igual un hospital público, pero bajo el modelo de autogestión, que es diferente al Robert Rick Cabral, que es un modelo tradicional. Nosotros tenemos que producir nuestros propios recursos por la venta de servicios a las ARS. ¿Qué cantidad de los pacientes que reciben, doctora, qué porcentaje tienen seguros médicos del régimen contributivo? Bueno, la mayoría de los pacientes nuestros tienen SENASA subsidiado. Aproximadamente un 60% de nuestros pacientes. Y una gran cantidad de pacientes son subsidiados por nosotros.
porque no tienen seguro médico, porque no tienen documentos, porque no tiene documento el niño, no tiene web. Entonces, ¿Y cómo genera? porque seguimos siendo un hospital público. Si el paciente no tiene, no tiene. Exacto. Eso ¿Cómo genera producción? ¿Cómo genera producción el hospital económica? Para Doctora, no sé si me escuchó. Digo yo, ¿cómo el hospital entonces se subsiste? No te Se le da como la pregunta, doctora, de cómo subsiste. Usted tiene un subsidio del Estado, un presupuesto del Estado. 6 millones de pesos. 6 millones. ¿Cuánto, perdón? 26. 26. Esto nos está un poco pesando. Eventualmente, que no alcanza para la nómina. Solamente recibimos 20 millones de pesos que no nos alcanza ni siquiera para completar la nómina de los trabajadores, porque tenemos aproximadamente 1,000 colaboradores de que tenemos que sostener la infraestructura, comprar nuestros propios insumos médicos, fármacos, gastable, servicios, o sea que nosotros aproximadamente 54 millones de pesos. Lo otro tenemos que producirlo y generalmente subsidiamos una gran cantidad de dinero al mes. Si producimos alrededor de 30 millones, subsidiamos como 15. Y quedan 15 nada más para el hospital. Entonces, imagínate que siempre mensualmente tenemos un déficit. Y a pesar de nosotros trabajar eficientemente teniendo una glosa baja, el gasto, tratamos de hacerlo lo menos posible para poder ser sostenible, pero la verdad que esta cantidad de pacientes que estamos subsidiando nosotros mismos, porque no tienen documentos ni seguro, es muy alto. Bueno, doctora, yo que iba a preguntarle, no sé si nos da tiempo, última preguntita, porque dicen que adiós ya. Si las ARS están satisfechas con los servicios que venden ustedes a los pacientes, si expresan satisfacción. Mira, si no están satisfechas, no sé ni qué nosotros podemos hacer. Lo que no estamos satisfechos somos nosotros. Las que le tienen a Lugo Mendoza, por ser hospital, son tarifas pírricas, por decirlo así. Nosotros tenemos que cambiar muchos servicios que les damos a la ARS, porque pagan por debajo de lo que es el costo de ese servicio. Y para continuar nosotros ofrecer el servicio, tenemos que subsidiarlo. Entonces, eso es algo que está afectando grandemente el hospital. Ojalá que la superintendencia se inmiscuya en eso. Está frisando. Doctora, muchísimas gracias. La verdad que un placer para nosotros y un lujo para nuestro programa que usted haya estado participando en él y orientando a la gente sobre los servicios que brinda el Hospital Hugo Mendoza. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Tati, a nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos ahí cada sábado a las 6 de la tarde y será hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Buenas tardes. Bye.